perfil. Hoy básicamente les vengo a presentar acerca de cómo resaltar en sus próximas entrevistas laborales. Vamos a ver, bueno, mi nombre es Su, como mencionó Héctor, tengo más de 6 años de experiencia en mercados financieros, gestión de riesgos y gestión de proyectos en diferentes empresas, principalmente transnacionales aquí en Costa Rica y también fuera del país. Actualmente tengo a 30 personas bajo mi gestión con 3 clientes diferentes. Siempre trato de fomentar ese conocimiento cultural. em, entre todos los equipos, especialmente que trabajo con equipos en Asia, equipos en Estados Unidos, en Europa y demás, entonces es bastante importante la parte cultural. También pues estoy en llamadas de gobernanza, que son básicamente llamadas en donde hablamos con los clientes y buscamos como cómo optimizar el proceso y son llamadas más operativas también. También pues entrevisto a nuevos miembros del equipo y preparo algunas actividades en el sitio para generar conciencia en diferentes festividades. Una de esas fue hace 2 semanas que celebramos el Año Nuevo Chino acá en Acuity. Entonces también pues expuse un poco del horóscopo chino y pues las tradiciones y lo celebramos en la empresa. Em, bueno, para empezar, bueno, aquí está la agenda. Voy a hablarles un poquitito acerca de Acuity Knowledge Partners. Voy a después ir un poco ahondando en la preparación antes de las entrevistas, en algunos tips durante las entrevistas y qué hacer después de una entrevista. Pues empezando con Acuity Knowledge Partners, nosotros nos dimos a conocer por brindar servicios financieros a diferentes empresas, mayoritariamente en Estados Unidos. La empresa se ha expandido a otro tipo de servicios, entonces incluso, por ejemplo, hoy día contamos con un cliente donde nosotros le ayudamos en el workflow, que es básicamente la asignación de diferentes trabajos en la parte de diseño. Entonces nos hemos ido expandiendo bastante. De hecho, ya la empresa tiene más de 300 empleados aquí en Costa Rica. Entonces, pues estamos muy contentos al respecto y la idea es seguir expandiéndonos, ojalá con talento de esta universidad también. Algunas de las oportunidades y beneficios que tenemos acá en AKP, bueno, estas son solo unas pocas de las oportunidades que tenemos actualmente abiertas. A veces aumentan, a veces disminuyen, pero pues básicamente esas son como las diferentes posiciones que tenemos. En cuanto a los beneficios, pues tenemos seguro médico, tenemos seguro de vida también, tenemos convenios con diferentes gimnasios, centros de entrenamiento, psicólogos, hoteles y más. Tenemos beneficios de licencias remuneradas, tanto de paternidad como de maternidad, de matrimonios. Tenemos, por ejemplo, un día en el mes de cumpleaños que se nos da. También algunas licencias por enfermedad y por incapacidad. Tenemos comités de responsabilidad social y de diversidad e inclusión. Para nosotros es bastante importante em, tocar todo el tema de inclusión y bueno, tenemos de hecho personas de diferentes países trabajando en la empresa aquí en Costa Rica. Tenemos el programa de referidos. em, que es básicamente las personas que ya trabajan dentro de la empresa, cuando refieren a alguna amistad, que es un buen perfil para el puesto que tenemos abierto, pues también tienen una remuneración económica. Tenemos espacios de parqueo que son bastantes y todos son bajo techo, entonces es bastante bueno. También tenemos un departamento de formación y conocimiento en donde entrenamos a las personas que entran en diferentes áreas. Muchos son en la parte financiera, ya que es una casi que tercera parte o más de la empresa. También tenemos, por ejemplo, acceso a plataformas como Udemy y tenemos entrenamiento dentro de la empresa con una plataforma que se llama Flex. Tenemos también programas de recompensas y reconocimientos dependiendo del desempeño de la persona y las contribuciones que haya dado durante el año. Entonces, esto es un poquitito de Acuity. Ahora, vamos a
hablar un poco de la preparación antes de una entrevista. Siento que bueno, cuando uno tiene una entrevista, primero, uno está súper contento porque hoy día muchas personas suelen aplicar a diferentes puestos y no obtener ni siquiera la oportunidad de tener la entrevista. Muchos tienen que pasar, por ejemplo, con algunos tests, algunas pruebas, antes de poder conocer ya sea, bueno, antes de poder hablar con recursos humanos, con algún manager. Entonces, ya cuando nosotros tenemos la entrevista, es la oportunidad que no podemos dejar pasar. Entonces, la preparación antes de la entrevista, primero, es recomendable siempre llegar 10 a 15 minutos antes. ¿Por qué? Porque cuando uno, ya sea si es una entrevista en persona, uno puede llegar tarde, las presas, demás, ¿verdad? O, por ejemplo, puede pasar que uno va en su vehículo, pero mientras, parquea, mientras entra al edificio y demás, pues ya llegó tarde. También tienen que tomar en cuenta que no es como al no ser empleados de la empresa todavía, no es como que llegan y pueden entrar, sino que muchas veces tienen que ser escoltados para poder entrar a la oficina. Entonces, todo eso es tiempo, ¿verdad? De hecho, 10, 15 minutos ya es muy poco tiempo. Yo llegaría por lo menos una media hora antes por aquello, ¿verdad? Es mejor llegar antes que después. Em, También bueno, de hecho se me olvidó tocar un punto que es cuando uno está en una entrevista en línea, ¿verdad? Como muchas empresas suelen hacer primero, que es una entrevista en línea. Es importante también llegar antes porque ya cuando, por ejemplo, si la entrevista era a las 4 de la tarde y a las 4:02, 3 no vemos al candidato, pues nosotros consideramos que ya este candidato no está interesado en el puesto, entonces puede que sea como eliminado. Em, Dependiendo, ¿verdad? De la circunstancia. De hecho, ahí vi como una mano levantada. Al final yo les voy a dar un espacio para preguntas, entonces sería bueno como que vayan tomando nota de las preguntas que quieran hacer, para el final. Entonces, espero que también durante la presentación pueda ir abarcando algunas de esas preguntas. La segunda recomendación es analizar la descripción del puesto y alinearlo al perfil. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay algunos candidatos que tienen una vasta experiencia en diferentes puestos que tal vez no son totalmente alineados a una misma línea de negocio. Entonces, por ejemplo, si ustedes el día de mañana están aplicando para ser un analista financiero y tienen, por ejemplo, 3 años de experiencia en servicio al cliente, entonces tienen que buscar la manera de ok, sí, tuve 3 años en servicio al cliente, pero ¿qué puede ser importante para un analista financiero? Por ejemplo, la parte numérica, la parte de atención al detalle. Esas cosas las pueden como modificar un poquito para que a la hora de que el entrevistador vea el currículum de ustedes, vea que, ok, estuvieron en el servicio al cliente, ahora están aplicando como analistas financieros, pero digamos tienen cosas que pueden ser de utilidad para este puesto. Otra cosa muy importante que pues yo normalmente hago y he hecho en todas las entrevistas en las que he estado es buscar bastante información con respecto al puesto. Cuando estaba aplicando, por ejemplo, para ser analista financiera en McKinsey, lo que yo hice fue leer bastantes artículos financieros en diferentes periódicos, tanto nacionales como internacionales. Nacionales, pues podría mencionar como La Nación, El Financiero, e internacionales como Wall Street Journal, The Economist, The Financial Times, son como algunos de los artículos que pues yo leía para también prepararme antes de la entrevista. Es importante preparar una breve introducción de quiénes son ustedes y más que eso, qué podrían aportar al puesto. Entonces, yo normalmente la introducción breve trato de hacerla en unos 2, 3 minutos. Yo sé que pues puede ser muy corto para tal vez la experiencia que tengo, pero trato de que sea como una introducción breve
para después tener espacio de que el entrevistador me pregunte en algún puesto en específico en el que estuve o alguna experiencia específica que tuve, este, de lo que yo he trabajado. Y me gusta mucho siempre decir qué puedo aportar en el puesto. No solo es, bueno, al final siento que cualquier entrevista es como uno vendiéndose a uno mismo, ¿verdad? El por qué uno es el mejor candidato y pues es importante saber, ok, esta persona tiene mucha experiencia, pero entonces, ¿qué nos puede aportar a nosotros? Entonces es importante, ¿verdad? Mencionar qué podrían ustedes aportar al puesto y a la compañía. Es importante practicar como preguntas comunes, por ejemplo, cuáles son las fortalezas, las debilidades y buscar como eh, respuestas estratégicas. De hecho, más adelante, pues voy a tocar un poco más acerca de este tema. Otro aspecto importante es investigar sobre la empresa, su misión, su visión, valores y proyectos actuales. Porque es importante, si ustedes aplican para una empresa, pues estar seguros que realmente se sienten cómodos trabajando para ese lugar. Por ejemplo, cuando yo estaba buscando puestos al inicio de mi carrera, estaba buscando muchos puestos en chino, por ejemplo. Em, y habían empresas, por ejemplo, call centers, que eran de apuestas. Entonces, yo no me sentía Yo no me identificada utilizando como mis conocimientos para apuestas. Entonces, es importante que ustedes vean la empresa, la analicen y pues también se sientan orgullosos de trabajar ahí, que el día de mañana a ustedes les pregunten en dónde trabajan y ustedes pues orgullosamente digan Acuity, por ejemplo, en mi caso. Em, otro tip es ensayar con un amigo o grabar sus respuestas. Es importante, por ejemplo, bueno, aprovechar la tecnología, ¿verdad? Y tal vez pueden grabarse en el celular respondiendo para que después ustedes puedan escucharse y ver, bueno, escuchar cómo suenan, si suenan nerviosos, incluso si pueden grabarse como en un video, es mejor porque así pueden ver si tienen algún gesto o algún algo que ustedes hagan como muy común que ustedes quieran pues evitar, ¿verdad? Y algo muy importante es elegir una vestimenta adecuada con la cultura de la empresa. Yo siempre recomiendo ir formales, no importa si es una empresa que no se viste formal, siento que una buena impresión es cómo se ve uno. Aquí también quería dar el tip de cuando uno tiene entrevistas laborales virtuales, porque pues virtual uno solo puede ver como la parte de arriba de la persona. Bueno, muchos estudios demuestran que cuando uno se viste como si fuera una entrevista en persona, pues actúa también como diferente. Es diferente que, por ejemplo, que los hombres estén con saco y abajo estén con shorts o con pijama, pues creo que le da un poco como que en la parte del cerebro uno siente que tal vez no es tan importante o no es tan serio. O, por ejemplo, las chicas que les gusta maquillarse, por ejemplo, es bueno que aunque sea una entrevista virtual, si a ustedes les gusta maquillarse, es bueno que se maquillen. Porque también pues les da seguridad a ustedes. Entonces, bueno, eso va a depender, ¿verdad? Pero siempre como una vestimenta donde ustedes se sientan cómodos y donde reflejen profesionalismo y reflejen pues en una buena actitud. Puede que algunas personas, por ejemplo, se pongan camisetas con ciertas bandas o así, pues no es lo recomendable, ¿verdad? Durante la entrevista, el lenguaje corporal y comunicación eficaz es sumamente importante. Es importante mantener una postura erguida y abierta. Es diferente hablar así a hablar así. Pero cuando uno habla así, casi no se entiende. ¿Ven, chicos? Entonces, si ustedes tienen una postura erguida y abierta, pues naturalmente su tono de voz va a ser más claro. Entonces, una postura erguida y abierta siempre los va a ayudar. Otra cosa es utilizar el contacto visual para demostrar confianza. Cuando ustedes están
por ejemplo, en una oficina, pues es importante que ustedes vean al entrevistador. A veces puede que a uno lo entrevisten en un lugar con ventanas abiertas o puertas que se ven. Entonces puede que esté pasando mucha gente y pues evitar como distraerse con todas las personas que van pasando en el lugar. Si es una entrevista virtual, pues es importante, no sé, determinar un punto y siempre ver ese punto, ya que, por ejemplo, puede que hay personas que se preparen y tengan notitas, ¿verdad? Este, entonces, cuando ustedes tal vez responden alguna pregunta y ustedes ven esas notas, en realidad el entrevistador puede ver eso, entonces, pues tal vez no es lo ideal. Entonces, siempre como mantener un contacto visual demuestra bastante confianza. Siempre tratar de sonreír con naturalidad, ¿verdad? Para crear esa confianza. Siento que incluso cuando uno se puede equivocar, ¿verdad? En algunas entrevistas, siento que la sonrisa pues puede demostrar esa confianza que ustedes pueden irradiar. También tratar de controlar esos gestos nerviosos o repetitivos. Por ejemplo, en entrevistas en persona, puede que, no sé, alguna persona esté moviendo mucho la pierna, ¿verdad? O la mano, o esté moviendo su cuerpo de manera repetitiva, pues eso, pues también sería bueno que tratemos de controlar. Yo normalmente hay varias cosas, de hecho, en la preparación para evitar estar nerviosa, que es tratar de no tomar, por ejemplo, cafeína antes de la entrevista, porque pues uno está como muy imperativo, o así, por ejemplo. O también si son muy nerviosos, un té de manzanilla, por ejemplo, antes de una entrevista, pues les puede ayudar a calmar sus ansias, ¿verdad? Em, Después tratar de hablar en un tono claro y tranquilo. ¿Qué pasa cuando a uno muchas veces le preguntan, ok, hábleme acerca de usted? Uno empieza a hablar rapidísimo y no le entiende a la persona. Entonces, recuerden que una comunicación buena es una comunicación donde la persona que escucha entiende. Si la persona que está escuchando no los está entendiendo, pues muy difícil va a poder evaluarlos. Entonces, siempre tratar de hablar con un tono claro y tranquilo, especialmente si es en otro idioma. Si ustedes están, por ejemplo, haciendo una entrevista en inglés y tal vez no dominan tanto el inglés y lo hacen muy rápido como para salir del paso, la persona no les va a entender. Y muy pocas veces el entrevistador les va a pedir que repitan su respuesta. Entonces, es importante que ustedes, como dije anteriormente, se graben para ver si se escuchan. Entonces eso es bastante importante. Entonces también hablar tranquilos, no tienen que apurarse porque para eso tienen como esa media hora o esa hora para la entrevista. Ser auténtico pero profesional. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si ustedes son una persona bastante em, alegres, es bueno como mostrar eso durante la entrevista, pero de manera profesional, ¿verdad? No empezar, por ejemplo, a hacer algunos chistes durante la entrevista, por ejemplo. Utilizar ejemplos concretos, eso también es algo que vamos a tocar ahorita un poco más adelante. Adaptar el estilo de bueno, la comunicación al estilo del entrevistador. Eso es sumamente importante y yo lo utilizo bastante cuando estoy siendo, por ejemplo, entrevistada por una persona de Asia o una persona, por ejemplo, de Estados Unidos, Latinoamérica o Europa. Las personas asiáticas normalmente tienden a buscar la armonía. Son más bueno, son más bien más formales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una entrevista, bueno, cuando yo he tenido entrevistas en japonés, pues utilizo un japonés bastante formal. Em, por ejemplo, qué sé yo, no diría tú, sino diría usted. Eso sería como un ejemplo muy simplificado, pero en japonés, digamos, hay palabras bastante diferentes para decir una misma cosa, pero mucho más formal. Entonces, es importante adaptar el estilo al entrevistador. Por ejemplo, si el entrevistador no tiene un buen dominio,
por ejemplo, del inglés y ustedes empiezan a utilizar tal vez palabras muy avanzadas, pues el entrevistador no les va a entender. Se los digo porque me pasó una vez que me entrevistaron en chino y la persona no era nativa. Entonces, de hecho, digamos, tenía problemas con pronunciar ciertas palabras. Entonces, lo que yo trataba era de hablar más lento y utilizando palabras más sencillas para que el entrevistador me pudiera entender. Entonces son cosas como muy diferentes que uno tiene que tomar en cuenta. También el estilo, por ejemplo, de los entrevistadores estadounidenses es más directo. Buscan siempre el resultado de la persona y no tanto del grupo. Por ejemplo, que ustedes les pregunten cuáles son sus fortalezas. Es mejor que ustedes hablen de sus fortalezas como individuos a, por ejemplo, decir, ah, bueno, es que soy bastante colaborativo, por ejemplo, o siempre busco la armonía en el equipo. Como ese tipo de cosas sirve más como en culturas asiáticas. Entonces, es importante adaptar esa comunicación. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de una muchacha que está bastante seria, que es mejor no, y la misma muchacha, pero ya sonriendo un poco más natural. Entonces, siempre la idea es estar un poco más tranquilo. Ahora, ¿cómo destacar la experiencia? Hay un método que se llama STAR, que es situación, tarea, acción y resultados. Entonces, es importante que para cualquier entrevista, si ustedes, bueno, primero que todo, hay que responder de forma clara y concisa. Si a ustedes les están preguntando algo, es mejor que traten de responder ese algo y no se vayan como por las vertientes. Utilizar palabras claves relevantes a la industria. Por ejemplo, si es un puesto de project manager, es importante que ustedes sepan qué son las metodologías ágiles, qué es Scrum, qué es un backlog, qué son los stakeholders, como palabras que son muy técnicas de el puesto al que ustedes van a aplicar. Entonces es importante que ustedes también se preparen, no solo para a la hora de responder lograr incorporar ese vocabulario, sino que cuando ustedes les pregunten, ustedes puedan responder, ¿verdad? También relacionar la experiencia que ustedes tienen con los objetivos de la empresa, eso es bastante útil. Mostrar las habilidades que uno ha tenido en proyectos anteriores. Em, por ejemplo, yo valoro más que una persona me diga, ok, en el puesto anterior, yo como individuo, voy a ponerles un ejemplo de un STAR, ¿ok? Que es primero yo pongo la situación, la tarea, la acción y los resultados. Es una pregunta muy común, podría ser, em, dígame o cuénteme un poco acerca de alguna situación en la que tenía que completar una tarea y tuvo muy poco tiempo para completarla, por ejemplo. Entonces, yo primero explico la situación. Em, ok, de hecho les voy a poner una situación real, pero un poco más sencilla. Em, el contexto fue, el cliente pidió un Excel que tomaba mucho tiempo en, pues, bajarse, analizar los datos y demás. Entonces, aquí yo estoy hablando del qué pasó, ¿verdad? Cuando el cliente necesitaba ese Excel en mismo día. Cuando llegó la solicitud eran las 2 de la tarde y lo necesitaba para las 5 de la tarde. ¿Con quiénes? Pues en este caso ya estoy explicando qué es el cliente. ¿Cuál era la tarea? Bajar un Excel. ¿Qué se esperaba de ti y qué debías resolver? Por ejemplo, en este caso yo tenía que bajar el Excel, analizar los datos, pues prepararlos de una manera que fueran visiblemente fáciles de digerir. ¿Cuál fue la acción que tomé? Bueno, primero respondí el correo del cliente mencionándole que pues iba a hacer, em, iba a bajar todos los datos en esas 3 horas que tenía. Empecé, bueno, dejé las tareas que no eran tan prioritarias para un lado. Me enfoqué en bajar el Excel, calcularlo. Siempre al trabajar con Excel es importante verificar que los datos
y todos los números están correctos, que no haya ninguna discrepancia. Por ejemplo, cuando uno es un analista financiero, puede que, bueno, tiene que tener esa intuición de si los números del año pasado y los de este año son muy diferentes, cuál podría ser una razón por la cual son tan diferentes. Bueno, aquí dice como cuenta el chisme, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes cuenten toda la situación. Y el resultado, en este caso, yo hubiera dicho que, pues el resultado es que en esas 3 horas, bueno, creo que escucho a alguien, de ustedes. Creo que, perdón, eh, la muteé en este momento para ayudarte con el micrófono. Entonces tienes que volverte a desmutear. Vamos a ver. Ah, ok, muchísimas gracias. Ok, No, gracias. vamos a- Ya me escuchan. Sí, ya lo escuchamos. Okey, okey, perfecto. Entonces, por ejemplo, en este caso, el resultado fue que en esas 3 horas logré priorizar, esta petición, ¿verdad? O este request, y, logramos, pues, enviarle, al cliente todo a tiempo. Y en este caso es importante decir que fui yo. Si estuviéramos, por ejemplo, en una entrevista con occidentales, o sea, estadounidenses, europeos, latinoamericanos. Pero, por ejemplo, si hubiera sido una entrevista con asiáticos, tal vez hubiera em, utilizado otra situación en donde hubiera mostrado un poco más la parte colaborativa, ¿verdad? Tal vez algún problema que hubo en el equipo y cómo yo lo resolví. Entonces, es importante siempre tener como una lista de logros personales que ustedes hayan tenido. Entonces, al inicio de mi carrera, pues como yo no tenía experiencia, pues mis ejemplos eran en la universidad. Entonces yo mencionaba, por ejemplo, cuando yo estuve en la universidad, yo creé, por ejemplo, una asociación medioambiental. Entonces, todas las preguntas las respondía básicamente con mi organización em, medioambiental, ¿verdad? Entonces, tampoco es como que se vayan a inventar ejemplos, especialmente ustedes ahorita que están en la universidad y tal vez no tienen experiencia laboral todavía, no se vayan a inventar ejemplos, ¿verdad? Siempre es importante que utilicen ejemplos reales de logros personales. Por eso es que aquí puse también que es importante ser honesto acerca de lo que se sabe y lo que se puede aprender. Ahora, vamos a movernos a la otra diapositiva. Por ejemplo, ¿cómo manejar preguntas difíciles? Primero, mantengan la calma cuando les hagan preguntas que los presionen. Por ejemplo, que puede ser una pregunta em, un poco difícil, em, alguna pregunta que ustedes no sepan la respuesta. Entonces, primero hay que mantener la calma, ¿verdad? Ante todo, la calma. Es importante que ustedes sean honestos. Digamos, si no saben la respuesta, es mejor decir, bueno, aquí puse ser honesto, pero estratégico. Si ustedes no saben la respuesta, pues decirle al entrevistador, bueno, em, en este caso, no sé la respuesta, tal vez no es mi área de experiencia, pero voy a investigar acerca de eso y no darle una respuesta incorrecta. Eso pues en realidad uno como entrevistador lo valora mucho. No hay nada más como incómodo que una persona responda sin saber. Creo que eso es peor. Entonces siempre si no saben la respuesta no pasa nada. Sino ser honestos y decir, mira, no sé la respuesta en este momento, voy a investigar y cualquier cosa voy a responder por correo o, ¿verdad? Si son una serie de entrevistas, pues en la próxima entrevista o demás, ¿verdad? Pero siempre ser sinceros. Em, Después, practicar respuestas a preguntas como ¿cuál es tu mayor debilidad? Estas preguntas son un poco, ¿verdad? Tramposos, diría uno, porque uno no, normalmente no quiere pues hablar de sus debilidades, pero entonces uno busca la manera de volver esa debilidad como su fortaleza. Por ejemplo, qué sé yo, mi debilidad es que soy, bueno,
Creo que es una respuesta común. Mi debilidad es que soy una persona bastante perfeccionista, que normalmente si tiene algo en mente lo quiere hacer perfecto, entonces eso pues atrasa, qué sé yo, las tareas de la universidad. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo actualmente? Que me pongo un tiempo estimado para poder entregar los proyectos o las tareas sin tener que tomar más tiempo de lo necesario. Entonces, en ese caso, ustedes, pues sí, están hablando de que son tal vez perfeccionistas, pero están también hablando qué están haciendo para, pues mejorar en esa debilidad y volverla fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que puse acá? Convertir la habilidad en fortaleza. Y, por ejemplo, preguntas difíciles. Si te preguntan por el salario y no sabes, es importante pues buscar, ¿verdad? El rango basado en una investigación de mercado. Hay, por ejemplo, plataformas como Glassdoor que ustedes pueden más o menos ver, por ejemplo, el salario base o el rango salarial en diferentes puestos y en diferentes países también. Aquí también quería tocar un poco de la ética y diferencias culturales en las entrevistas. Hay culturas de bajo contexto, como la norteamericana, en donde el estilo de negociación es más directo. Entonces, si a ustedes les preguntan algo, pues es importante que ustedes respondan al grano, como decimos acá en Costa Rica. Pero culturas de alto contexto, como las asiáticas, pues el estilo es más indirecto. Entonces, por eso es que dan como tal vez un poco más de vuelta, pero es porque ellos analizan más em, las expresiones corporales, por ejemplo, la actitud que uno tiene ante algún problema y también le dan importancia a las relaciones. Eso también es muy cultural porque, por ejemplo, en países como Japón no tienden a cambiar de trabajo tan común como en Latinoamérica. Por ejemplo, yo tenía colegas que llevaban 10, 15 años en la misma empresa y era la primera empresa en la que ellos estaban. Entonces, culturalmente es más, es mejor estar en un lugar por mucho tiempo, entonces por eso ellos valoran más esa relación, porque a la hora de la entrevista ellos van a ver si esa persona pues sería un buen, encajaría bien en la cultura corporativa que ya tienen. Si es una persona, por ejemplo, muy agresiva o una persona demasiado directa, por ejemplo, pues podría ser hiriente y pues ellos tratan de evitar eso, ellos tratan de tener una comunidad y una armonía en el trabajo. Que es algo un poco diferente, ¿verdad? Por eso es que quise poner esto de las culturas de bajo contexto y alto contexto. Por ejemplo, en Estados Unidos se da mucho énfasis en el negocio. Entonces, ¿cómo podemos mejorar en la parte de márgenes económicos o cómo podemos atraer a más clientes o demás? Entonces, son como esas diferencias que también es importante que las tengan en cuenta. Porque, por ejemplo, a mí en las entrevistas anteriores, en diferentes empresas, me ha tocado que me entrevista, por ejemplo, una persona de la India. Entonces, es muy común hoy en día y entonces uno tiene que estar preparado para poder, pues, comunicarse con las personas de otras nacionalidades. Preguntas que podrían ser buenas para un entrevistador es como qué cualidad buscan el candidato, cómo se mide el éxito en este puesto, cómo es un día típico en este puesto, cómo es el equipo para saber más o menos cómo está conformado, qué oportunidades de crecimiento ofrece la empresa y cuáles son los próximos pasos en el proceso de contratación. Todas esas preguntas son como bastante valiosas porque pues les dan a ustedes un poquito más de idea de si sería un trabajo donde ustedes podrían ser exitosos o si es un trabajo que a ustedes les gustaría hacer, ¿verdad? Eso es como algo importante. Ahora, después de la entrevista, el cierre de la entrevista es muy importante. Yo siempre pues agradezco al entrevistador por su tiempo, especialmente em,
en, en entrevistas largas, ¿verdad? A mí me ha tocado tanto como entrevistas con una persona de recursos humanos, como me ha tocado entrevistas ya con personas de muy alto perfil, que pues es muy difícil obtener incluso 5 minutos con ellas. Me pasó cuando estaba, de hecho, me pasó aquí entrando a Acuity, que tuve entrevistas con varias personas y mi última entrevista fue con, pues, el gerente de todo Costa Rica. Entonces, son personas que normalmente uno jamás tendría el acceso. Entonces es importante, ¿verdad? Siempre pues agradecer por el tiempo de cada una de ellas. Ahora que pues trabajo mucho de la mano con recursos humanos, yo sé que ellos están bastante ocupados todos los días. Entonces tener incluso 5 minutos para poder hablar con recursos humanos es bastante, bastante valioso. Entonces siempre es importante pues agradecer al entrevistador por su tiempo. También, reforzar el interés por el puesto, claramente si tienen interés, ¿verdad? Si no tienen interés, pues tampoco es que tienen que mentir que están interesados en el puesto, pero si están realmente interesados, es importante pues que sean vocales y que lo mencionen. Preguntar sobre los próximos pasos en el proceso de selección. Eso es súper importante. Hay algunos puestos que con una entrevista con recursos humanos y una con el gerente ya es más que suficiente. Hay otros puestos que son alguna entrevista técnica o varias entrevistas técnicas con diferentes personas. Entonces es importante también para ustedes saber y más o menos calcular cuánto tiempo de espera tendrían, ¿verdad? Creo que es importante. También es bonito cuando envían un correo electrónico de agradecimiento a la persona, ya sea, bueno, a mí me gusta mucho a la hora de mandar este correo agradecer por puntos específicos de la entrevista. Por ejemplo, que me haya dado algún tip el entrevistador, entonces me gusta como agradecer por ese tip, o si yo tuve algo, como les mencionaba, que me preguntaron algo que yo no sabía, a mí me gusta en ese correo, pues incluirlo, ¿verdad? Esa respuesta. Y creo que por último, no hay que tomar el rechazo como algo personal. A mí me han rechazado de muchos otros puestos y tal vez al principio uno puede sentir como algo personal, pero en realidad no necesariamente es así. Muchas veces que también me ha pasado es que no se abrió el puesto porque el cliente no abrió la plaza, entonces, pues no abrieron el puesto. Entonces, no es como que yo hice mala entrevista o mi perfil no era el correcto, sino que simplemente el negocio, las necesidades del negocio, pues no las necesitaban. Entonces, no tomar el rechazo como algo personal y siempre seguir mejorando. Entonces, también reflexionar. A mí siempre me gusta, después de una entrevista, eh, usar un cuaderno, una agenda y apuntar como, mira, sentí que, no sé, me puse muy nerviosa o sentí que esta entrevista estuvo muy mal porque no me preparé. El entrevistador me hizo una pregunta muy específica de la industria, yo no supe responder y siempre me gusta investigar, a pesar de que me rechacen, por ejemplo. En los puestos me gusta investigar como las respuestas que yo no supe responder, por ejemplo, o cosas así. Entonces es bastante importante. Pues básicamente es como esta parte que es como el final. Yo sé que tenía como 50 minutos, pero quise como dejar un poco más de espacio para preguntas, especialmente porque vi que varios de ustedes alzaron la mano. Entonces tal vez tomo las preguntas ahorita. Sí, levantando la mano pueden hacer en orden sus consultas. Ujú. Y bueno, de Mari, paso, ujú, bueno, dale, Mario, sí, adelante. ¿Te gusta? O sea, ¿ibas a decir algo? Adelante, Mario, no se preocupe. Listo. No, mi consulta es que, digamos,
bajo un escenario idóneo, vos mencionás que, por ejemplo, hay ciertos escenarios en los que, por ejemplo, vos decías que uno puede decir, no, no conozco la respuesta y voy a buscar más información, ¿verdad? No obstante, Ujú, es como, por ejemplo, cuando se hacen los roleplays, ¿verdad? Que ellos más bien esperan una respuesta de vos y a veces ujú, son ujú, consultas que ellos esperan una respuesta de vos, ¿verdad? Independientemente de ujú, lo que vayas a decir y en esos casos donde uno no tiene ni idea de qué contestar, ¿qué sugerís vos? Porque ellos esperan una respuesta tuya y aunque uno no sepa, no sé si el famoso ujú. batazo, sí, ya es lo que queda cuando no toca, no, cuando no puedo decir, no sé. Entonces, Ajá. ¿qué? Bueno, las ocasiones que me ha pasado, por ejemplo, yo sí soy bastante vocal y pues les digo que la respuesta no la sé actualmente, voy a buscarla. Si es un roleplay, por ejemplo, incluso en el roleplay yo diría como, ahorita no sé la respuesta, voy a investigarla y en un momento voy a regresar para aclarar esa duda. Entonces, sí, ser vocal es más importante que inventarse una respuesta que puede ser como mal y es como dispararse en el pie, ¿verdad? Ujú. No sé si eso aclara la duda, Mario. Sí, sí, es como Ujú. para tener otra perspectiva, gracias. Ujú, sí, claro. Después William, ve acá. Buenas noches. Nada más como un tipo de comentario. Ujú, Por experiencia que he vivido mucho, ¿verdad? Porque yo ya estoy pensionado y todo. Pero lo que siempre yo he actuado cuando voy a entrevistas y especialmente en puestos de gerente general, gerente financiero, todo ese tipo, yo dejo que la persona hable primero, el entrevistador. Que él hable ujú, porque así lo voy midiendo a ver qué es lo que quiere que yo le conteste. Por un lado. ujú, Y segundo, también una de las cosas que yo siempre he dejado, digamos, un poco intrigado cuando me dicen, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿En qué ujú, estás preparado? Entonces yo comienzo a chorrear, digamos así como dicen en el otico, a chorrear un montón de cosas. ujú. Pero yo estoy esperando que me diga, y ahora tus debilidades, ¿verdad? Entonces, Ajá. igual el entrevistador va a decir, bueno, ya me hablaste de tus fortalezas, háblame de tus debilidades. Y yo le digo, yo no Ujú. tengo debilidades. Sí, entonces me dice, ¿cómo Okey. que no tienes debilidades? Le digo, no, yo lo que tengo Ajá. son mejoras continuas. Entonces, Okey. ahí lo dejo frío porque no le estoy dando la posibilidad que me diga cuáles son tus mejores porque son parte de mis fortalezas, ¿ves? Entonces, yo trabajo Okey. con un poco de estrategia mental en esa parte. Entonces, Ajá. por eso es que les paso los volados a todos los alumnos que estén oyendo eso para que nunca digan, porque uno normalmente va a decir, claro, yo soy esto y tengo experiencia. Y cuando hay Ujú. debilidades, y entonces va a contrarrestar. ¿Cuál debilidades? Entonces, mejor decir, tengo mejoras continuas. Entonces, con eso los dejo. Okey. Es como un No, ese es un comentario. muy Muchas buen tip. gracias. Ujú. No, muchísimas gracias por compartir, William. Sí, no sé si hay alguien que tiene algún comentario, alguna pregunta que María. Ujú. ¿Puedes agregar en el chat tal vez cómo se llama la página de los salarios? Ah, okey, Glassdoor. Sí, ya se las pongo. Gracias. Glassdoor. Ujú, ujú, Mari. Mi pregunta más bien es como del lado del entrevistador, porque a mí me ha tocado entrevistar y más bien Ujú, en una ocasión muy reciente me preguntaron como, ¿me podrías dar un feedback de la entrevista que acabo de hacer? Y yo me quedé así, ¿verdad? Y estaba con mi jefe, entonces mi jefe le respondió, pero yo me quedé así como, ¿qué le puede decir a uno a una persona en ese momento? O sea, ni siquiera sé si es una respuesta como una pregunta adecuada para una entrevista, pero no sé, tu punto de vista, ¿cuál sería? ujú. Sí, dependiendo, digamos, eso depende mucho, ¿verdad? De cuánto ustedes puedan responder a un entrevistador. No, personalmente no me ha sucedido, pero si me sucediera, qué sé yo, en una entrevista, siento que sí mencionaría como las cosas que el entrevistado hizo bien. Bueno, también soy como muy vocal en el caso de que, por ejemplo,
que no era muy apto para el puesto, qué sé yo, ¿verdad? Pues decirle que puede darle como recursos, por ejemplo, si es una posición de analista financiero, pues recomendarle, como les recomendé al inicio, pueden leer artículos financieros, reportes, incluso hoy día hay demasiada información, por ejemplo, incluso en YouTube, en Udemy, en diferentes plataformas donde la persona pues tenga una buena retroalimentación, diría yo, en cosas que pues tal vez le podrían ayudar o en el mismo puesto que está aplicando o en un futuro puesto, ¿verdad? Entonces, tal vez hacerlo un poco más general, diría yo, porque también por políticas de empresa, ¿verdad? Muchas veces no se le da la retroalimentación al candidato porque a veces si no se escoge no es porque no fue el mejor perfil, sino por como les comentaba, que tal vez el cliente pues no abrió esa plaza. Entonces, siento que siempre una retroalimentación constructiva es bueno. Muchísimas Ujú, gracias. con muchísimo gusto. Ok, Jainer, ¿estoy pronunciando bien el nombre? Heiner, está bien. Heiner. Heiner. Ujú, Bueno, un gusto saludarte y saludar a todos los que están presentes. Mira, mi consulta, yo soy docente, ¿verdad? Yo doy clases de un curso que se llama Administración de la Calidad. ok. Em, Fíjate que he tenido estudiantes, inclusive recién graduados, que me Ujú, dicen, profe, tengo un problema porque hay opciones laborales en donde me piden experiencia. Cumplo con todos los ujú, requisitos académicos, pero me ujú, dicen que necesito experiencia, entonces ujú, opto por no participar. Mi ok. consejo ha sido, ¿verdad? Mi consejo ha sido es no le niegue, participe, porque los Ujú, trabajos que usted ha realizado en los cursos que los ha hecho en la empresa, eso cuenta, eso es parte de tu experiencia. ujú, Perfectamente. No sé si estoy cometiendo un error con eso. Quería saber de vos como experta si lo ujú. recomendás. Gracias. Sí, en realidad, no, gracias por la pregunta. En realidad, eso, como les mencionaba, yo lo hacía mucho al inicio de mi carrera, porque pues al no tener una experiencia laboral, pues mis respuestas eran más en los logros que yo tuve académicamente. Entonces, por ejemplo, como usted menciona, cuando uno tiene trabajos en equipo, eso también demuestra la capacidad de pues colaboración de una persona, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, que la pregunta sea acerca de, em, mencióneme alguna situación en la que tuvo que colaborar con otros colegas, pues yo hubiera respondido, por ejemplo, bueno, actualmente no, hasta el momento no he trabajado en alguna empresa, entonces los ejemplos que le puedo dar es cómo yo he colaborado con mis compañeros, por ejemplo, de trabajo. Bueno, de trabajos de la universidad, ¿verdad? Eso sería como alguno de los ejemplos. Antes, cuando yo, bueno, incluso hoy día, ¿verdad? Yo hago bastantes voluntariados cada vez que yo puedo. Entonces, eso también cuenta. Por ejemplo, al inicio de mi carrera, cuando me hacían preguntas de ese tipo, pues yo también mencionaba ocasiones en las que yo hice voluntariado y cómo yo demostré mi liderazgo, por ejemplo. O como este proyecto que yo hice en la universidad, que fue una asociación medioambiental que yo empecé desde cero y después se hizo una asociación con más de 100 voluntarios de diferentes países. Entonces, eso me ayudaba mucho en la entrevista porque entonces demostraba todo mi liderazgo, todo lo que yo había hecho como individuo, para lograr metas, por ejemplo, medioambientales en este caso. Entonces, a pesar de que no era algo laboral, siento que pues el entrevistado lo valoraba mucho, ¿verdad? Entonces, por eso yo recomiendo que cuando los chicos están en la universidad, traten de hacer actividades extracurriculares. Participar en voluntariados, por ejemplo, en Costa Rica a mí me gustaba mucho participar en Techo,
Un Rojo por un Techo, ¿verdad? Que es una organización que está en Costa Rica, o por ejemplo la organización de McDonald's, que también ayuda bastante. Entonces, como que diferentes voluntariados ayudan bastante a la hora de que a ustedes los entrevistan. Y también el impacto social, ¿verdad? Es bastante gratificante cuando uno ayuda en ese tipo de organizaciones. No sé si eso respondió a la pregunta. Sí, sí, perdona, no estaba encendiendo Ujú, el micro. Muchísimas gracias. Yo ujú, creo que ahí con les queda mucho claro a los gusto. estudiantes, ¿verdad? Que todo eso Ujú. vale, que cuando uno les diga haga un trabajo en la empresa, más bien que se alegren. Sí, claro. Bueno, vamos a ver si hay alguna consulta adicional, algún comentario. Recordarles de paso el completar la encuesta, la evaluación de la charla del día de hoy, para que por favor nos den retroalimentación. Vamos a ver. Bueno, aprovecho. Bueno, vamos a ver, aquí hay un mensaje por ahí para que lo puedan leer los asistentes. Tengo que hacer un comercial, entonces le voy a robar unos segundos mientras las personas van pensando sobre Ujú, su próxima consulta o comentario, ya casi finalizando, ¿verdad? Y ujú, es el hecho de comercial, ¿verdad? Comercial, me dijeron que haga comercial, entonces yo hago comercial. Y tiene que ver con el hecho de incentivar, bueno, más bien comunicar, divulgar el hecho de que puedan participar, perdón, ya ahora sí, de que puedan participar en los comités de estudiantes, ¿verdad? Que están compuestos por presidencia, por vicepresidencia, secretaría, tesorería y vocalía, para que entonces puedan hacer presentar, ¿verdad? Su interés, representar a la universidad, acompañar al estudiantado, proponer, organizar actividades, participar en sesiones con dirección de carrera, su dirección, dentro de las actividades que podrían ustedes también ejercer, un poco lo que está comentando ahora hacia el final la expositora. Y bueno, pues algunos de los beneficios, experiencia en liderar equipos de estudiantes, también exponer a nivel universitario y participar, tener más proyección, poder participar en reconocimientos internos también de la universidad, algunos requisitos, ser estudiante. Esto está como muy enfocado hacia la parte de ingeniería industrial, pero bueno, cada uno también, si está muy interesado, pues puede hacer las consultas en su respectiva carrera. Entonces, ser estudiante regular de la UH, haber cursado al menos 3 cuatrimestres, contar con un promedio académico mínimo de 80, contar con una reconocida buena conducta dentro de la universidad a juicio del consejo de la carrera. Y vamos a ver qué más. Bueno, aquí hay una fecha, ¿verdad? Para que se puedan postular. Básicamente hay un código QR que creo que viene a continuación. Ajá, aquí viene un código QR donde pues los interesados, este caso el QR es de la Escuela de Ingeniería Industrial, y bueno, cualquier consulta se pueden contactar con el compañero José Gabriel Sandí, que ahí ya pueden ver también su correo electrónico. Entonces ahora sí, este era el único comercial que teníamos para hoy, pero bueno, los interesados que puedan hacer los contactos correspondientes, ¿verdad? El evento de elección es el 18 de febrero pues, del presente año. Y bueno, ahí tienen, creo que la referencia también en el enlace anterior, en el código QR anterior. Bueno, entonces ya voy a cerrar por acá. Se lo estaba compartiendo por el chat, pero no me dejó. Pero bueno, ya ahora sí, ahí disculpen el comercial, tenemos que pasar. Eh, no sé si ya con alguna consulta, algún comentario, si no, entonces le agradecemos muchísimo a la expositora que nos estuvo bastante atentos, ¿verdad? Dándonos bastante tips, y a los profesores también que participaron. Bueno, parece que sí hay una consulta, vamos a ver por acá. Ah, no, creo que están aplaudiendo, pero le salió la mano. Vamos a ver, bueno, entonces vamos a cerrar. Bueno, creo que sí hay una mano, si no, entonces cerramos. Creo que era la mano de aplauso. Bueno, entonces agradecerles a todos los asistentes, Hugo, muchísimas gracias. Espero que no sea la última, ¿verdad? Presentación que nos pueda hacer con nosotros. Y bueno, desearles muchísimos éxitos y buen regreso a sus clases, ¿verdad? Aunque sean virtuales, pero bueno, están en sus clases. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena noche. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Buenas noches, noches. muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches.
Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.